Muchas gracias, esto es desde el Congreso y yo tengo mucho gusto en saludarlo y en saludar también a este grupo de diputados con los cuales hoy vamos a conversar, quizás ellos van a discutir en torno de una nueva ley que es la Ley de Comunicación Social y que trata no de la comunicación social como una expresión general de lo que en la sociedad ocurre, sino que se centra en la reglamentación del gasto publicitario del gobierno y de algunas partes de los órganos descentralizados y todo lo que depende del dinero público para la publicidad en los medios privados de comunicación y a veces también en los medios públicos. Este es un debate muy antiguo, es una necesidad, dicen algunos también, muy antigua, y de acuerdo con las pequeñas investigaciones que yo personalmente he hecho sobre la relación entre el dinero público y los periódicos, se regresa a un tiempo en el que solamente había periódicos, porque ya en el juarismo existía una partida en el presupuesto público que se llamaba estímulos a la prensa. Obviamente se decía que eran estímulos para hacer más grande la industria informativo-editorial y darle a los habitantes de aquel país, en donde estaban tantos millones de analfabetos, la oportunidad hasta de aprender a leer y enterarse de lo que pasaba en el país. Pero hoy prensa la usaremos como una sinécdoque de medios de comunicación. Hoy el gobierno gasta mucho dinero en anunciar sus programas, sus actividades, pero dicen los críticos, gasta más en la promoción personal de los funcionarios, con lo cual el gasto público se convierte en la subvención de los gastos personales de promoción política de los funcionarios. Y a partir de eso, pues viene la simpatía, la antipatía. Yo a ti te doy publicidad porque eres mi amigo, a ti no te doy publicidad porque no lo eres. Si no jalas conmigo, no te pago. Y si me pagas, no me pegas. Y yo no te pago para que me pegues. Esa parte de la conducta humana se ha querido reglamentar con esta ley y yo los saludo a todos ustedes. Les pido que antes de hablar personalmente se presenten, digan ustedes su nombre, su partido y su posición en relación con este, yo llamo, espinoso tema. Por favor, diputado. Hola, soy Santiago Torreblanca del PAN y estoy en contra de esta ley porque no cambia nada, mantiene el status quo. No establece una obligatoriedad de cumplir calendarios, sí contempla los calendarios, pero ninguna sanción en caso de incumplimiento. No establece topes máximos, no contempla la prohibición de ampliaciones presupuestales en materia de comunicación social, no regula el porcentaje máximo de ingresos de un medio que puede pertenecer a la publicidad gubernamental, etcétera. Es decir, no sirve nada, fue a hacernos tontos, se simuló dar cumplimiento a la resolución de la Corte, pero en la vida real nada va a cambiar. Déjeme hacer aquí una pequeña apostilla sobre esto de la relación de la Corte. Esta ley que ahora estamos comentando tenía un retraso de mucho tiempo y una organización transnacional gubernamental, y digo transnacional porque artículo 19 opera en muchos países del mundo, se inconformó ante la Suprema Corte de Justicia y pidió un amparo. Y la Suprema Corte de Justicia, o mejor dicho, uno de los magistrados que llevó ese asunto, le concedió el amparo y le ordenó, el Poder Judicial le ordenó al Poder Legislativo que legislara. Y el Poder Legislativo dijo, sí, la Corte me obliga a legislar, pero la Corte no me puede decir cómo legislar. Entonces dieron cumplimiento y para algunos dieron cumplimiento y satisfacción, y para otros, como para el diputado Torreblanca, dieron cumplimiento e insatisfacción. Seguimos, por favor, con usted, tocayo. Sí, Rafael Hernández Soriano, diputado federal de la Ciudad de México por el Partido de la Revolución Democrática. Señalar
tocayo, que defines muy bien el esquema con el que funciona actualmente los incentivos positivos y los perversos a los medios de comunicación. Y la Corte efectivamente mandata al Congreso a que legislemos una reforma, una obligación que teníamos desde el 2014, y eso es muy importante. Y dice la Corte, aunque no nos manda, hace un análisis jurídico y social de la realidad de los medios de comunicación. Dice, si no se legisla, se está siendo potencialmente arbitrario en el manejo del presupuesto que utiliza el gobierno y los gobiernos, se refiere al federal y a los locales, en materia de comunicación social, porque hay un beneficio, lo señala en su tesis 24ª, una tesis de esta resolución, que hay incentivos para quien coincide con la línea editorial de los medios del gobierno, y también pudiera presentarse la asfixia económica por no contratación contra quien, ¿no? O los críticos. Critique al príncipe o al gobernador o al presidente de la República. Entonces la Corte sí orienta y dice, hace falta. ¿Cuál es el defecto fundamental de esta propuesta que se aprobó hace días, está discutiendo en el Senado y pronto va a ser seguramente publicada? Que existe actualmente lo que se llama lineamientos de comunicación social que emite la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación tiene la obligación actual de recibir los planes de trabajo de la administración pública, de aprobarlos y de evaluarlos. Y la Corte está diciendo, ese esquema es arbitrario, es perverso. Bueno, pues ese esquema de los lineamientos prácticamente lo copiaron, y el PRI, Verde Ecologista, PANAL, que por cierto después en la Comisión de Gobernación sorprendentemente lo apoyó Morena, es una copia de esos lineamientos. Y a pesar de que hubo 6 propuestas de iniciativa de diferentes grupos parlamentarios, solamente retomaron eso, hicieron un copia y pega, preserva el status quo, no hay un cambio, y la Corte estaba mandando a emitir lineamientos diferentes. Y hay una cuestión que es fundamental, el tiempo. Dice la Corte, es necesario que legisles a más tardar el 30 de abril porque estamos en medio de un proceso electoral más importante de las últimas décadas y es necesario que ya haya reglas claras. Bueno, pues el dictamen que aprobó la mayoría legislativa aquí en Cámara de Diputados manda a que inicie la vigencia el 1 de enero del 2019. Hay un desacato, un despropósito, desde luego, en el dictamen presentado por la mayoría legislativa. Pues bueno, diputado Juan. Sí, saludos a tu auditorio. Efectivamente, es una ley inacabada, una ley que no cumple con los principios constitucionales y que desacata el mandamiento del Poder Judicial de reglamentar la propaganda gubernamental. Morena votó en contra. Aclaro que Morena votó en contra porque primero no reunía los requisitos que establece el párrafo 8º del artículo 134 constitucional, que es el objeto de la reglamentación. Y segundo, es una ley que tiene una vacatio legis, una disposición que se va a aplicar en 2019, y hace inoperante esta ley en el proceso electoral y en la parte que le queda al gobierno federal y a los gobiernos estatales. Es una ley que favorece la corrupción de los medios de comunicación a través de la compra de tiempo o de espacios o de opiniones con pago de propaganda gubernamental. Es una ley que favorece un convenio entre las autoridades y los medios de comunicación, siempre para favorecer a unos en contra de otros. Esta ley es una ley inacabada, no reglamenta la propaganda oficial, es una ley de comunicación social que pretende regular campañas de comunicación social, más no la propaganda gubernamental que se aplica en todo el territorio nacional. Bueno, este bloque ya se nos está casi terminando, pero a mí me gustaría, para el siguiente tramo de la emisión, que pudiéramos analizar, y se los digo con toda humildad, si a mí alguien me pregunta qué es la comunicación social, yo le digo, después de 49 años de trabajar en esto, que no sé. Porque la comunicación social es lo que cada quien quiera que sea. La comunicación social, que es un término de la Iglesia, ni siquiera es un término que provenga del ejercicio profesional puro, es un asunto del Concilio Vaticano II.
es la manera de transmitir la propaganda de la iglesia. Desde ahí nace ese concepto de comunicación social. Y yo digo, la comunicación social, ¿a qué grupos de la sociedad se comunica la sociedad entre sí? ¿Es el gobierno hablándole a la sociedad? ¿A cuál sociedad? En fin, me parece que es un tema interesante, y ustedes que hicieron la ley de comunicación social, a lo mejor nos pueden explicar a los que no sabemos qué es eso de la comunicación social. Ahorita regresamos. Pues habíamos comentado antes de iniciar este fragmento del programa que valdría la pena un poco, más allá de que esta ley de la que ahora se discute, ya no se discute más porque ya es un hecho prácticamente consumado, analizar qué concepto es este de comunicación social y cómo debió haberse reglamentado la intervención del dinero público, en todo caso, en este fenómeno para mí tan indefinible como la comunicación social. ¿Quién quiere comenzar? A ver, pues definitivamente hay un manejo inequitativo y también discrecional. Cada quien actualmente entiende la comunicación social como quiere. Algunos gobernantes la entienden como la promoción personal, otros como logros del gobierno, y no hay ninguno que atienda principios de la sociedad, es decir, el derecho de la gente a ser informado adecuadamente, en forma democrática, transparente e integral. En la reforma constitucional, que se retoma también en esta reforma de la comunicación social, define dos apartados que me parece importante, que son los que marcan o debieran de marcar, de acuerdo a lo que aprobó el Congreso, esta actividad de la comunicación social. Define, y voy a leer para no equivocarme en esta parte, que las políticas de la comunicación social de las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben de tener el carácter institucional que debe animar a dicha comunicación social y tiene que promoverse con fines informativos, educativos o de orientación social que debe perseguirse. Y dice también la reforma, no versa sobre materia electoral. Por otro lado, el otro apartado que es importante son los principios constitucionales en la comunicación, que son eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Cada uno tiene alcances diferentes, pero lo que se busca con estos dos apartados de los fines y los principios es que la comunicación social no solamente se vea como el manejo, o no se vea como el manejo discrecional de la autoridad, sino que todo sea planificado con el principio de eficiencia, eficacia, economía, que haya transparencia del manejo, que no sea como ahorita, el presidente de la República solicita al Congreso 1.500 millones y termina en un ejercicio fiscal gastando 10,000 millones de pesos en la comunicación social. Entonces, hay manejo súper discrecional que lo decide Hacienda, Gobernación, cómo va ampliándose. Desafortunadamente, esta ley no atiende eso, se están violando estos principios. Ahora, en la época que vivimos, que es la época de la Internet, supuestamente, si yo tengo una revista o una radiodifusora, yo me tengo que inscribir en un padrón de proveedor del gobierno. Eso sigue. Si no, no me dan un anuncio. Entonces, ahí en la lista del padrón de proveedores, ahí dice cuánto tiempo me compraron, a qué precio y por qué razón de emisión de un programa. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos meses, a cualquier hora del día, parecía lo que ahora son los anuncios de las campañas, ¿no? A toda hora del día había un anuncio de cómo evitar el chikungunya y luego el dengue, y había campañas y campañas y campañas, o la misma campaña que se repetían miles de anuncios al día. Eso, ¿cómo puede transgredir los principios que invoca el diputado? El problema es la falta de calendarios. Si bien esta ley contempla que cada dependencia va a mandar a la Secretaría Administradora, que es Gobernación a nivel federal, sus calendarios, no hay ningún candado para el cumplimiento de los mismos. ¿Cómo debería funcionar esto de los calendarios? Si el gobierno ya sabe qué acciones va a ejercer a lo largo
del año, porque tiene un plan y un programa operativo anual, deberá calcular cómo va a ir distribuyendo la publicidad a lo largo del año. Y lo lógico sería que, salvo una epidemia, una catástrofe, una característica, algo imprevisto, hubiera más o menos la misma cantidad de anuncios en la misma cantidad de medios entre enero y diciembre, salvo algo catastrófico o una regla de operación que entra en vigor en un mes, o las inscripciones de los niños. Salvo algo imprevisto, debería ser homogénea la publicidad gubernamental de enero a diciembre. ¿Qué pasa? La administran arbitrariamente porque se guardan la publicidad gubernamental para el momento en que quieren cooptar un medio, o a varios medios, y en un mes de repente, por ejemplo, antes del destape del candidato oficial de MIT, sueltan toda la publicidad gubernamental. Y de repente uno ve que el periódico que normalmente tenía este grosor tiene este, porque son, en lugar de una hoja de publicidad gubernamental, 7. Y uno no tiene control sobre eso, y eso debe haber estado controlado aquí. A ver. Y la ley, esta nueva ley te establece la obligación de presentar el calendario, pero no sanción por no cumplirlo, no pasa nada. Entonces no hay obligación. No hay obligación. Si no hay sanción, no hay obligación. Y así está toda esta ley, ¿eh? Toda la ley se fue sin sanciones. Sí te establecen que se va a estipular un monto que se va a ejercer, pero no dice qué pasa si se sobreejerce. Sí se establece que no podrá haber ampliaciones, pero no te dice qué candado va a haber para que no existan. Entonces acaba siendo un catálogo de buenos deseos y un engañabobos, porque todo el mundo sabe que esto no se va a cumplir. ¿Usted cómo ve, don Juan? Pues es una ley simuladora, ¿no? Simula que se acata una resolución del Poder Judicial de emitir la ley reglamentaria a partir de una disposición constitucional de 2014, que venció la obligación del Congreso en el mes de abril de 2014. Pero no solo eso, es una ley que incumple un principio constitucional, el regular la propaganda gubernamental. El párrafo octavo del artículo 134 está en la Constitución desde 2007. Desde 2007 está esa disposición constitucional de regular la propaganda gubernamental para evitar favorecer proyecciones personales de políticos o favorecer algún medio de comunicación. Hemos tardado bastantes años en regular esta disposición constitucional y ahora la regulamos obligados por el Poder Judicial a partir de una acción ciudadana, el artículo 19, que se ampara por la falta de la reglamentación que estaba obligada a esta Cámara y la Cámara de Senadores por mandato constitucional. Es una mala ley que va a seguir permitiendo el uso de recurso público en la manipulación de los medios de comunicación. Tú tienes la experiencia bastante como periodista. El medio se presta a editoriar, a seccionar posturas en la transmisión de noticias, en los comentarios de noticias, golpeando a uno o a otro candidato, a uno u otro partido o a una u otra figura política. Y eso se hace en función del tiempo que el Estado compra a los medios de comunicación. En este juego tienen interés de los partidos políticos. 2002, recordemos, el presidente Fox, con un decreto presidencial, reduce el tiempo oficial que tenía el Estado y al cual estaban obligados los medios de comunicación por la ley de radio y televisión. Que era del 12,5% del tiempo, el Estado podía disponer de él libremente cada vez que lo necesitaba. Sí, del 12.5% de radio y televisión. ¿No? Bueno, Fox favorece a las empresas. Pero no fue Fox. Y le quita, hay un decreto presidencial de Fox de 2002. No fue Fox, fue Marta. Sí. Bueno, Marta, era la presidenta en turno. Eso ya. ¿No? Desde ahí vemos cómo el poder ejecutivo juega con los poderes que tienen los medios de comunicación. Ahora caemos en una simulación. El Congreso cae en una simulación y tuvo los votos necesarios para mayoritear esta ley, que ya está o se está aprobando en el Senado, y que va a ser una ley que no va a funcionar. Es una ley que va a operar hasta enero de 2019 y es una ley que no regula la propaganda gubernamental. Es una ley que regula comunicación social, no propaganda gubernamental. Y yo digo que seguimos incurriendo en esta mezcla de cosas, ¿no? Porque hemos escuchado aquí 3 diferentes conceptos. Uno es propaganda, que es algo eminentemente político. Otro es publicidad, que puede ser una oferta de servicios del propio gobierno, como por ejemplo los servicios del Seguro Social. Y otra es comunicación, que es todo y es nada. Porque
comunicación, es un señor que toca el claxon. Eso es comunicación. Ahorita les cuento una historia, porque Gabriel García Márquez dijo que para él el poder de la palabra se había demostrado como la maravilla que es el día que lo iba a atropellar una bicicleta y un señor le dijo, ¡cuidado! Y volteó y se quitó de la bicicleta. Eso es comunicación. Te comunicaron el peligro. Pero eso, todas esas cosas mezcladas en una ley, pues yo veo que dieron este resultado. No sé si podría haber sido otro. Yo no soy legislador, pero lo que sí es que soy solidario con la crónica de Miguel Reyes Razo que ahora se presenta. Se lo anuncio a usted, se lo comunico a usted. Y regresando, don Miguel, nosotros continuamos con este análisis. Allá por diciembre de 1994, recién se estrenaba en su mandato el presidente de México, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Fue convidado por el presidente Clinton de los Estados Unidos de Norteamérica a convivir, a realizar, a vivir y participar intensamente en la primera cumbre de las Américas, diciembre de 1994. Ocurrió en la Florida, en los jardines muy bonitos de un lugar, los jardines de Vizcaya. Ahí ocurrió esa primera cumbre de la que, desde luego, estuvo excluido el comandante Fidel Castro Ruz, pues desde los años 60, con la ruptura cuando era presidente Kennedy, pues se dio el bloqueo y ya para entonces, en 1994, como le decía, estaba perfectamente excluida. Bueno, pues le decía yo a usted que así ocurrió esa primera cumbre allá en los jardines de la Florida, los jardines de Vizcaya, la primera cumbre. Se ha ocurrido también en México, ha ocurrido en Panamá y recientemente en abril de este año 2018, tuvo lugar en Lima, en Perú. Dos grandes temas ocuparon la atención de los presidentes del continente, del que vino el canciller, no vino el presidente de Cuba, tampoco el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, halló en la guerra que se libra en Siria un clima perfecto para decir no voy a la Junta de las Américas, sabedor de que hay un clima de agravio, un clima de dolor, de pena, de molestia por la forma tan déspota, tan despótica, tan despreciativa, tan ofensiva, tan hiriente que ha tenido para los pueblos de esta parte del hemisferio. Entonces, él halló como pretexto, lo empleó, adujo la razón de la guerra en Siria, los bombardeos que estaba a punto de iniciar, aliado con el Reino Unido y con Francia, para decir no voy a la Junta de las Américas, y no acudió. Tampoco vino el comandante Raúl Castro, jefe de gobierno hasta hace unos cuantos días también, de Cuba, pero sí vino su canciller. Y hubo un momento de que el vicepresidente, que sí estaba presente, el vicepresidente norteamericano, hubo un intercambio contra los yanquis, contra su política de bloqueo a la isla, que persiste, no obstante la apertura que determinó el presidente Barack Obama. Bueno, no ha avanzado gran cosa ese proceso de descongelamiento, de poder hacer avanzar las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Bien, ¿qué temas se trataron ahí ex profeso? Bueno, se acordó que la OEA, la Organización de los Estados Americanos, pues intervenga con mayor vigor en Venezuela, hay un extrañamiento, tome medidas, examine, pues que en otro tiempo en nuestra diplomacia se veía como una clara injerencia y afectaba mucho nuestro principio esencial de la libre autodeterminación de los pueblos y la no injerencia y un arreglo pacífico en las controversias. Pero tal parece que eso se ha olvidado y los pueblos de América sí, que hay que censurar a Maduro. Maduro es un mal presidente, no hay democracia en Venezuela. Vean en qué caos está sumido aquel país. Pero, ¿y qué coincidencia? Se habla de corrupción, de transparencia, de democracia, pero todo el mundo está atento a combatir la corrupción. Entonces ocurrió la Cumbre de las Américas. Y entonces hay una declaración de Lima en la que los pueblos se comprometen los gobiernos a luchar contra la corrupción. Cumbre de las Américas en Lima, en Perú. En días también en que ese propio país es sacudido por tormentas políticas,
en recuerdo y pues, en la presencia del expresidente Fujimori, ya muy anciano, ya muy decrépito, muy enfermo, pero que fue excarcelado por su sucesor, el presidente Kuczynski, que también ha sido depuesto, lo obligaron a renunciar por supuestos, presuntos actos de corrupción. ¿Qué hacer con la corrupción? Y entonces, esta es la pregunta del continente. Cumbre de las Américas en Lima, en Perú. Y el presidente de México allí habla y se solidariza con esos principios, con la defensa de la democracia, estimularla. Para que haya democracia, más democracia. Para los fallos de los gobiernos, más democracia. Es lo que recomienda la receta, la fórmula que recomienda esta Cumbre de las Américas, que duró 3-4 días allí en Lima. También los empresarios juegan un gran papel para que haya democracia. Quieren más democracia para poder invertir, pero la democracia ahí se interesa como más lasitud, más flexibilidad en las leyes para no invertir, para no pagar tantos impuestos como debería ser. En fin, la Cumbre de las Américas se celebra periódicamente. No recuerdo en este momento cuál será la próxima sede de la 9ª Cumbre de las Américas. Muchos presidentes ya se despidieron, se están despidiendo. El presidente Santos de Colombia, por ejemplo, y el presidente de México, pues es la última Cumbre de las Américas a la que ha asistido allá en Lima, Perú. Esta América nuestra sigue batallando, quiere vender sus materias primas más caras, quiere progresar, quiere prosperar, pero la lastra la terrible corrupción. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, pues muchas gracias. Continuamos con este análisis de qué son los anuncios del gobierno, qué es la publicidad. Como conozco muchos casos, me permito poner algunos ejemplos. Hay dos casos que a mí me llaman la atención. Uno, que fue la supresión de los anuncios a la revista Proceso durante el gobierno de José López Portillo. Y José López Portillo fue, como presidente de la República, el autor de la famosa, célebre y definitoria frase de que no pago para que me peguen. Porque a él no le gustaba que lo criticaran, porque como era un hombre muy ególatra, los narcisos no les gusta que los critiquen. Entonces, yo le dije, me acuerdo a Julio Scherer, le dije, pues es el momento de lograr lo que siempre ha querido la prensa, la independencia. Francisco Zarco, en 1869, decía, pues si de veras la prensa quiere ser libre, que deje de depender del dinero del gobierno, que no haya publicidad del gobierno, entonces sí seremos libres, o no seremos proclives a la dependencia, porque hay dependencia económica y después hay dependencia emocional, y después el director de un periódico termina aquí sentado como diputado, o allá... Yo no, no vayan a pensar. O allá... ¿Quién sabe? No este caso en particular. No señalé para acá porque es lo que me queda más cerca. Pero, bueno, hay muchos casos de directores de medios que terminan con poder político representado por un hijo, por un sobrino, por un amigo, por el que... ¿no? La bancada. Ah, mira, ahí está la historia, ¿no? Entonces, bueno, si no hubiera dinero, no estaría artículo 19 diciendo, es que todos queremos. ¿Por qué le van a dar dinero nomás al que habla bien? Los que hablamos mal también queremos dinero. También queremos formar parte del reparto de esa bolsa que ahora es para los favoritos y queremos que se nos trate como favoritos sin ser favoritos. Entonces, es una discusión que dura demasiado tiempo, ¿no? Me mira usted con escepticismo, don Juan. Digo, tú sabes que en nuestro país hay una garantía constitucional que es la libertad de prensa, pero queda en una frase nada más, porque los periodistas ejercen una de las profesiones más peligrosas en nuestro país. No todos. Periodista que habla con objetividad y da información que afecta intereses es un periodista que pone en riesgo su vida y su integridad.
y esa la cuenta de periodistas que han caído víctimas supuestamente de la delincuencia, nos da cuenta de ello, ¿no? Efectivamente, hay una manipulación de los medios a partir del recurso público y no lo podemos ocultar. Y no es la pretensión del artículo 19, ellos plantean la transparencia de la aplicación del recurso en la propaganda gubernamental, ¿sí? Y la Corte lo asume y hace ese análisis y ordena que se regule, se reglamente esa disposición constitucional, lo cual no se lleva a cabo, incumplimos. Ya ellos ejercerán una acción de incumplimiento, un incidente de incumplimiento por parte del Congreso de la Unión en el momento en que lo apruebe el Senado, ¿sí? Porque no se acata en sus términos la resolución de la Corte. Estamos en un juego mediático en el que siempre el interés económico va a prevalecer. No hay medio que sobreviva por sí mismo porque tiene que vivir de la publicidad. ¿Cómo pagas a los periodistas? ¿Cómo pagas a los reporteros? ¿Sí? Entonces tienes que generar tu ingreso propio. Aquí la cuestión es que la propaganda, cuando se compra propaganda, se orienta hacia dónde y hacia quién. Si revisamos en qué se gastan los 10,000 millones de pesos que aplicó el presidente en propaganda, pues favorece a 4 o 5 medios de comunicación, ¿sí? No hay una asignación objetiva en función de la cobertura, en función del segmento de población a informar, en función del objetivo de la misma propaganda gubernamental. No hay una evaluación objetiva que cumpla con el mandato constitucional, que sea informar, que sea prevenir, ¿sí? Y que sea orientar al ciudadano en función de las actividades del Estado, no en función de la persona o la cara bonita del gobernante o de su familia que se proyecta políticamente ante la población, entregando despensas, entregando programas sociales. Es promoción personalizada. Ahora, es previsible. Y es lo que prohíbe la Constitución, la promoción personalizada. Es previsible que esta ley, por todos estos defectos que ustedes le han encontrado, advertido, señalado y criticado, esta ley a lo mejor tiene una vida muy corta, ¿no? Es O probable. sea, es probable Ojalá. que la próxima legislatura diga, bueno, esto que se hizo en la anterior no corresponde con los criterios de la Corte. Y había 3 iniciativas muy buenas que cumplían. A ver, y aquí sí, muy buenas de 3 partidos. Ajá. La iniciativa del diputado Álvarez Maínez era muy completa, la iniciativa del diputado Triana era muy buena y la iniciativa de la diputada Xóchitl Hernández era muy buena. De esas 3 ¿Cuál era la iniciativas, de Movimiento Ciudadano? La de Álvarez Maínez. La de Álvarez Maínez. La de Álvarez Maínez. La de Ivanova Paul también del No la leí. bueno. Entonces no puedo hablar Había de varias. esa porque no la leí, entonces. Cada partido propuso su iniciativa para regular esta Pero eran muy cuestión. entre esas 3 Y pudo se haber opta por sacado. la del PRI verde, Sí, o sea, no puedo. ¿sí? Que es la más acotada, la Porque yo menos lo que sí veo es completa. que, o sea, a mí me parece que los principios que se invocan corresponden a una forma moderna de hacer política y a una forma moderna de exigir la operación de la administración pública. Y que si esta ley no va por ahí, a menos de que quien llegue al próximo gobierno secuestre la facultad de dispensar favores, cosa que puede ser, no sé quién va a llegar, Puede suceder, pero puede ser. Puede suceder porque la ley, así como está preservando a la Secretaría de Gobernación como quien controla todavía la comunicación social del Estado, pues lo que fortalece es el presidencialismo autoritario, el centralismo, el control de los medios. Varias organizaciones, al menos 86 de la sociedad civil que han fiscalizado, estudiado el tema de comunicación y propaganda gubernamental. Por eso la han bautizado la ley Chayote, porque preserva precisamente el esquema que señalabas hace un momento, tú Tocayo, con el ejemplo de López Portillo, pero que actualmente se conserva. Por O sea, eso el tema centralidad y de el control. esto realmente es el siguiente. Porque yo creo que de los dos lados hay una pequeña dosis de hipocresía para abordar el asunto. El gasto de dinero no es un gasto de comunicación, es un gasto de simpatía. Punto. Sí, Sí, y estás es- comprando voluntades, Ok, no el espacio entonces, publicitario. y es Ese el problema. enormemente alto lo que se ha Como gastado. me decía cuando yo trabajaba en Sí. el gobierno, en comunicación social, llegó una vez un amigo mío que tenía una revista, que era una revista solamente con un lector, que era él. Y solamente le cambiaba la portada, porque el Siempre hacía lo interior era el mismo. mismo. Durante 6 meses era la misma y la revista era mensual. Le ponía, decía, mira qué bonito, salió el número de ahora, y el número de ahora era la foto del jefe, ¿no? Así,
parecía Napoleón ahí, regresando de la batalla de Solferino, ¿no? Y le decía, oye, pero yo no te puedo dar publicidad para tu revista porque tu revista no circula. Y entonces él me contestaba con una frase inmortal que yo se las regalo a ustedes y al público. No, mi revista no circula, pero circulo yo. Es el cinismo de... Bueno, pues así se manejó durante no sé cuánto tiempo. Se sigue manejando así. Y ahora, no sé, porque yo ya no trabajo en eso, pero ahora yo no sé, estamos frente a un cambio de gobierno con una serie de ofertas políticas que nos dicen que vendrá un cambio total de la manera de actuar en el mundo público, en la órbita pública de las cosas. Y bueno, esto, así como ustedes lo dicen, y dado el espectro político que ustedes representan, pues esto se va a caer a los 6 años, a los 6 meses de vida. Porque ¿no? aparte todo esto es lo que ya está funcionando, eran los lineamientos, era el padrón, no hay nada nuevo. O sea, copy-pastearon lo que ya existía no como ley, sino como normativa dispersa en reglamentos, circulares, etcétera, y lo compilaron en una ley. Entonces, no hay nada nuevo. Bueno, no importa que no fuera nuevo, importa, como ustedes dicen, que no funciona, que no resuelve Vámonos, el sí. asunto. Bueno, Una pero si vez- hubieran funcionado lo anterior, no hubiera hecho falta exigir la expedición de una ley. Una vez que entrara en vigor, aprobada por el Senado y publicada la ley, la Corte tiene que ser notificada por el propio Congreso del cumplimiento y la Corte da cuenta también a los quejosos, a quienes echaron a andar la maquinaria jurídica para que legisláramos. La ley de amparo dice que la Corte puede revisar en ese momento si hay cumplimiento o no. Eso es lo que yo quería, a eso El quería yo exceso de llegar. efecto. Así es. Muy bien. Si la Corte también se siente burlada, como dicen ustedes, que esto es una burla, si la Corte se siente burlada, ¿qué va a pasar? Díganmelo en el próximo segmento, porque ahorita ya nada más nos quedan un minuto. Bueno, empezamos con este minuto y luego le seguimos. A ver, la Corte llega y dice, oiga, esto es una tomada de pelo, o como dijo el señor diputado Torreblanca, esto es un documento engañabobos, y la Corte no es boba, y la Corte dice, ¿y qué dice la Corte? Puede declarar puede decir? un incumplimiento de sentencia y decirle en qué parte está fallando un a los defecto, principios decir- constitucionales. Cumpliste parcialmente porque expediste, pero no cumpliste con el considerando tercero, cuarto y quinto, que si bien no te decía cómo debías legislar, te daba un parámetro. Y no se cumplieron con esos parámetros y por lo tanto te la regreso para que hagas las reformas correspondientes. Bueno, no las reformas correspondientes. El alcance que determina el tercero transitorio de 2014, la reforma constitucional en materia político-electoral, que no toca el párrafo octavo porque ya ese venía del 2007. Señala claramente cuáles son los alcances en que debe reglamentarse el párrafo octavo, que es propaganda gubernamental. Debe cumplir los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. La ley no los cumple. Cuando el Congreso de la Unión, ya sea a través de la Cámara de Senadores o de Diputados, notifica a la Corte del cumplimiento de su resolución, la Corte le dará vista al artículo 19 para que manifieste lo que a su derecho convenga. Y el artículo pues ya 19 sé lo que va a manifestar. va a señalar Deme que no se un cumple. momento, diputado, y ahorita continúa usted con este argumento porque se nos vino el tiempo encima. Ahorita regresamos con usted. Muy bien. Bien, continuamos con este asunto del cumplimiento o el incumplimiento que tuvo el Congreso en relación con la excitativa conminatoria de la Cámara, de la Suprema Corte de Justicia, para que se legislara en relación con el gasto publicitario del gobierno. Y los diputados aquí presentes y otros muchos y otras organizaciones civiles dicen que fue una burla, que simplemente adobaron el chayote, dice, nada más le pusieron una capita de mantequilla encima, pero que es lo mismo toda la vida, y la Corte podría dar pasos posteriores a esto que parece un cumplimiento, pero que ellos dicen que en el fondo es un incumplimiento. Y en eso estaba el diputado Romero explicándonos cuáles partes de la excitativa judicial no se cumplieron.
Sí, te comentaba que una vez que el Congreso de la Unión le notifique al Poder Judicial el cumplimiento de su resolución, el mismo Poder Judicial le da vista al quejoso, que este caso es el artículo 19, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Ellos tienen la posibilidad de señalar en qué puntos se incumple la resolución, en qué puntos se incumple lo establecido en el artículo 3º transitorio de 2014 o lo determinado en el párrafo 8º del 134 constitucional, que es el objeto de la regulación. Y ya la Corte evaluará si hay incumplimiento de su resolución, que es la de garantizar los derechos de los quejosos en el ámbito de la protección de sus derechos humanos y en particular el derecho al poder generar una capacidad de información objetiva en función de una distribución del recurso público en forma imparcial, eficiente y eficaz en propaganda gubernamental. Esta ya sería una determinación de la Corte. Somos escépticos a veces en algunas resoluciones de la Corte porque también juega posición política. Si fuera objetiva, la Corte determinaría un incumplimiento y puede mandatar a que el Congreso se reúna en forma extraordinaria, porque este periodo termina el 30 de abril, en forma extraordinaria para determinar de nueva cuenta el cumplimiento de su resolución. Eso sería algo posible. Que se realice en las condiciones políticas actuales, yo tengo mis dudas, ¿no? Estamos en un proceso político complicado. Analizando esas posibilidades, a mí me parece que si ocurriera así, estaríamos frente a dos sucesos insólitos. El primero, la intervención judicial superior de la Corte para ordenarle al Congreso que haga lo que debe hacer, y la otra para reconvenirlo y reprenderlo y decirle, como no lo hiciste tal y como la justicia dice, entonces lo tienes que repetir. Y yo me atrevo a suponer que la respuesta sería absolutamente el silencio. Hay posibilidad de ello porque tendrá que discutir la primera sala los alcances del cumplimiento de su resolución y ahí la votación es por número, ¿no? Entonces puede haber alguien quien apoye una inejecución o una... Bueno, porque ya hemos visto que en algunas votaciones en los tribunales superiores, pues es capaz que los apoyos de un candidato independiente a la presidencia se conviertan en los panes y los peces y de pronto pues ya está un señor que no estaba, ya está en la boleta porque... No, eso estaba para otro programa. ¿Qué sentencia tan más mala? En una votación... Sí, no. Pues 4 magistrados votaron de una forma que otros dicen. Increíble. Bueno, la presidenta del tribunal votó de una manera. Claro, la presidenta no es la jefa de los ministros, ¿no? Sí. Ahí yo creo que vale la pena, Tocayo, recordar un argumento de quienes aprobaron esa ley, que fue el PRI y sus aliados. Ellos dicen, la Corte solamente nos dice legisla, pero como somos un poder autónomo no nos tiene que decir cómo. Ahí hay quienes opinamos que no está diciéndole legisla solamente a secas minimalistamente, sino que está el cumplimiento del 134%, no solamente el párrafo 8º, sino todos los demás párrafos que tienen que ver con la publicidad personal, etcétera, e incluso el 41 cuando habla de los tiempos destinados en materia electoral, que son tiempos del Estado también. Todo eso no se está legislando en su conjunto, parece, no hay topes, por ejemplo. Si me dejan darles un ejemplo de algo que no tiene nada que ver con la ley, pero sí con la conducta humana. Hace muchos años, un amigo mío que era matador de toros, firmó un contrato sin darse cuenta de lo que estaba firmando y después cuando lo revisó se dio cuenta de que lo habían engañado, que lo estaban obligando a torear una corrida que a él no le convenía porque esa ganadería no le gustaba, tenía problemas con el ganadero. El caso es que dijo, cámbienme el contrato, lo cumplo, pero cámbienme el contrato. Entonces no se lo cambiaron. Entonces vio que el contrato tenía una cláusula diciendo que en caso de un accidente el contrato quedaba invalidado. Entonces, no, llamó a los periodistas a su rancho, a una tienda, y dijo, me estoy preparando para la corrida del día tal, y jaló al toro, le dio una maroma, lo tiró, el médico le hizo un certificado, le dijo, lesión cervical grave, no sé qué, y el tipo dejó torear un mes y no toreó. Y se amparó en la ley
para no cumplir con un contrato. Pues así hay quien diga, pues a mí me dice la Corte que yo legisle. Ya pues legislé. No, pero a ver, es cierto, la Corte no puede meterse a cumplir la función legislativa. No te puede decir el tope de comunicación social será de tanto porcentaje del presupuesto. Pero sí puede obligarte que establezcas un tope como Congreso. No te puede decir la Corte, con base en el tal tiraje de los medios o con base en tal audiencia podrás asignarle tanto. Pero sí puede verificar que con base en las audiencias hayas asignado los tiempos. Que las audiencias, ahora Exacto, o sea, los tirajes no importan. Yo he sido editor, es muy fácil cumplir con el tiraje, es lo mismo. Sí. Yo cumplo con el tiraje y lo certifico con un notario. Sí, aquí Y todo está se el queda tiraje. embodegado. No, sí, nada más que una cosa es el tiraje, otra cosa es la devolución, claro. otra cosa es la circulación. Sí. La venta real. Y aún la circulación. ¿Cuál circulación? Yo lo hago circular repartiéndolo de puerta en puerta. Bueno, y esos son los qué? detalles que ya le toca al Congreso tener esta discusión, que un diputado diga no es el tiraje, que otro sí, pero sí y lo único que debe verificar la Corte es si se agotó el análisis y discusión, está legislada la totalidad de los temas contemplados en los artículos constitucionales impugnados. Bueno, con base en eso ¿y va a ustedes determinar qué la Corte. creen que va a pasar? Ahora que artículo 19 obviamente pegará el grito en el cielo, porque esa es su función. Si no pegar el grito en el cielo, nada de esto habría ocurrido. Entonces lo va a volver a pegar, y ahora en un tono más fuerte y con más respaldo de otras organizaciones, ¿no? Ya estimuladas por lo que ellos llaman la burla del chayo. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Especulemos. No puedo especular, y yo soy escéptico en cuanto a la autonomía de la Corte como un órgano de control constitucional. Digo, la experiencia de la consulta para la reforma energética, que no era trascendental y por lo tanto la Corte determinó que no procedía, pues nos va marcando que también siguen una línea política. Sí, ojalá la Corte asumiera una madurez política y su interpretación jurisdiccional atendiera a los principios constitucionales. La Corte tiene la facultad y la atribución para ordenar la reposición de una ley que no cumple con una sentencia, no solamente en cuanto a que ponga o no parámetros para cumplir una reglamentación secundaria, sino en cuanto a los principios constitucionales. Artículo primero, derechos humanos universales, todo en pro de la persona. Artículo cuarto, artículo sexto, derecho a la información, transparencia, rendición de cuentas. 134, responsabilidad gubernamental en el uso de recursos públicos, prohibir la promoción personal de servidores públicos. Tiene que hacerse una legislación que atienda a estos principios, porque es parte de un sistema constitucional. Por eso funcionó el amparo del artículo 19, porque es un medio de control constitucional. El Congreso de la Unión se salió de ese control constitucional por omisión, no cumple un mandato que establece una disposición de reforma constitucional, que es el poder constituyente permanente, que le ordena al Congreso regular y no regula. Por eso la Corte da entrada al amparo y ordena que se reponga la reglamentación a partir de la emisión de la ley. Sí. Yo lo que creo Puede Cayo, hacerlo. es que Soy escéptico de lo una de la nueva Corte. mayoría legislativa tiene que corregir, independientemente de lo que Bueno, observa la pero Corte. la Corte, que vamos ¿En qué viendo aspectos? antes de ¿En que qué llegue la Corte, la Corte va a regresarle esto al Sería lo al deseable, Congreso, sería lo como deseable. si fuera la segunda revisora del Poder Legislativo. Sería lo deseable, pero ya no aplicaría prácticamente Esta en este legislatura. sexenio. No, no. Tendría Ah, que Le va a tocar a la verlo. nueva legislatura. ¿Se lo va a devolver? Yo creo que sí. Yo Yo creo creo que que hay sí. argumentos Yo suficientes. Yo creo que sí, ¿Usted es pero escéptico? yo creo que sí. No, yo Puede digo que hay tardar 3, argumentos 4 meses suficientes, y es pero inoperante, también hace pudiera ser que inoperante no. Va a recurso. resolver la sala, entonces hacen falta 3 votos de los 5. Lo hace inoperante por el tiempo. Es Bueno. inaplicable, al menos en estos meses, pero sí, Sí. es necesario que se Pero ponga un digamos, tope. de aquí a diciembre, Pues depende qué resultado No se ha electoral tenga y qué acabado el mundo, previsiones ¿no? o qué plan B tenga la mafia del poder para querer recuperar el control. no ¿sí? sé yo, no sé. Es, están es moviendo. deseable que se revise, es deseable que Sí, se yo revise, también lo creo. dejaría así. Si no se revisa, Es deseable, le el tocará diputado al Romero próximo es Congreso. escéptico. No, yo, es creo deseable. yo creo que hay Que elementos. lo Yo no me haga puedo meter ya en la es cabeza de otra los cuestión. ministros, No, pero, hay pero- elementos. Pero uno puede imaginar quién va a ganar un partido, Sí, yo yo creo que Alemania-Camerún, ¿verdad? Yo creo que sí, van a considerar que hay un defecto en el cumplimiento. No van a decir que hubo incumplimiento, van a decir que hay un cumplimiento defectuoso y que por lo tanto... Que está corta la... que está Mira, lo corto. comentábamos eso lo como un vamos a ver ejemplo muy en un pronto. programa anterior. El programa del DACA Sí. en Estados Unidos lo ha parado el Poder Judicial de Estados Unidos.
contraponiéndose al patrón como poder ejecutivo. Ahí tiene una autonomía. Un juez de distrito tiene una autonomía frente al poder ejecutivo de la Sí, nación más claro. poderosa del país. Aquí estamos en otro esquema. Entonces no podemos ser esperanzadores en decir que la Corte va a llevar a extremo el cumplimiento de la Constitución, porque no lo ha acreditado. Bueno, pues Esperemos esas son que lo acredite. las posibilidades analíticas de lo que viene, ya lo sabremos cuando esto ocurra, pero por lo pronto la Ley de Comunicación Social ya nació, así como nació, tullidita, taradita, enfermita, cortita. tuerta, chaparrita o como sea, Chaparrita. pero ya está. Y lo que también ya está es el tiempo de este programa y también ya está la gratitud que yo le ofrezco y que yo le doy por habernos acompañado y a ustedes gracias por su tiempo y gracias por su talento.